un importante tema también para esta noche, es la inteligencia artificial como herramienta de innovación para el desarrollo de las funciones del contador público colegiado. Manuel es magíster en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura, tiene maestría en Gobierno de las Organizaciones por el PAD, en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, miembro del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas en la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Manuel, te agradezco por darte un tiempo. Sé que has estado muy saturado, tienes una agenda muy complicada, sin embargo, estás aquí para poder compartir tus conocimientos y hay un grupo de colegas que ahora te están escuchando y estarán atentos a este tema muy importante que está relacionado con la inteligencia artificial, que es prácticamente lo que se habla en todas las profesiones, en todos los colegios, y creo que todos estamos deseosos de escucharte. Por favor, te doy el paso para que puedas desarrollar tu exposición. Gracias. Ya, muchas gracias. Buenas noches, estimado Jesús. Es un gusto saludarte de manera virtual. Ya habrá Dios mediante la oportunidad de reunirnos personalmente. Saludos también a la presidenta de la Junta de Decanos, a todo el consejo directivo de la Junta, a los decanos que conforman actualmente la Junta de Decanos en la cual participé y lo hacemos con mucho gusto este tipo de participaciones. Tenemos mucho cariño a la profesión y en realidad tenemos mucho cariño a las personas, a nuestros colegas de las diversas partes del Perú. Y bueno, en nuestro caso, en la ciudad de Piura, tenemos una triste noticia, pues ha fallecido una de las colegas, la señora Vicky Seminario, ha sido directiva justamente durante mi gestión, cuando yo he sido decano, del 2020 al 2024 en el Colegio de Piura, y bueno, nos embarga en este momento una tristeza, pero así es la vida y así es la voluntad de Dios y hay que seguir adelante, simplemente recordarla con mucho cariño. Muy bien, vamos a empezar la ponencia. Agradecer también, por supuesto, a todo el personal de la Junta de Decanos porque son también quienes hacen factible este tipo de eventos. Y vamos en esta ocasión a compartir un tema que resulta interesante y disculpen tal vez el atrevimiento de que de que me atreva, valga la redundancia, atreverme a este tema que de repente resulta muy, muy técnico para un contador, pero sin embargo somos los usuarios de la inteligencia artificial y es hacia donde camina el mundo. ¿Ah? Entonces, el tema de la inteligencia artificial ya no tiene marcha atrás, esto va para adelante en las diversas profesiones y también en nuestra área que es la contabilidad. Entonces, sobre eso vamos a tratar. Espero, por supuesto, poder atender algunas consultas que hayan dentro por supuesto, dentro de mis conocimientos como contador. Yo no soy el especialista precisamente en el tema de inteligencia artificial, pero vamos a verlo desde el punto de vista como usuario. Muy bien, vamos a ver la parte de introducción a la IA, definición, funciones del contador, la IA como aliado del contador, aplicaciones de la IA en la contabilidad, hablar de eso. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos tomando en cuenta el acceso a los que podemos tener libremente o tal vez con una suscripción, que por lo general es ChatGPT, entre otras como Mónica, por ejemplo, y otras plataformas al respecto. Muy bien. Nos preguntamos qué es la inteligencia artificial. Mucho se habla de inteligencia artificial, es el lenguaje actual dentro de las diversas profesiones, no solamente la contabilidad, sino de la medicina, de la docencia, de la administración, finanzas, tributación, etcétera. Entonces, todas las instituciones se orientan hacia ello. Entonces, nosotros como contadores también tenemos que estar ahí, innovando y alineándonos a este nuevo conocimiento.
este tratar de los investigadores de acercarse al pensamiento del ser humano, ¿no? A pensar como humanos. O sea, lo que se pretende es que las máquinas lleguen a pensar como personas, como cualquiera de nosotros. Un poco difícil, pero digamos que no imposible hasta donde se va avanzando. Quizás de repente en sentir, el sentir tal vez eso no sé si en algún momento se logre, ¿no? Pero la inteligencia artificial está avanzando muchísimo, ¿no? Entonces se dice que es una rama que busca desarrollar sistemas capaces de o sea, sistemas que hagan tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Entonces, entre ellos está el razonamiento del lenguaje, el aprendizaje, la planificación, resolución de problemas, entre otros. Entonces, lo que resalta acá es el tema del aprendizaje, o sea, crear máquinas que sean capaces de aprender, máquinas que sean capaces de tomar decisiones. Hacia eso trata de apuntar la inteligencia artificial. O sea, máquinas que en algún momento puedan reemplazar en casi el 100% al ser humano, ¿no? Hay cosas en las que definitivamente no nos van a reemplazar, ¿no? El ser humano tiene pues diversas dimensiones, entre ellos está su intimidad y dentro de la intimidad está el amor, eh, su libertad, la coexistencia, ¿no? Y entonces el conocimiento superior. Yo entiendo que hasta ese nivel no va a poder llegar la inteligencia artificial, pero basta con que llegue a los demás y prácticamente es un humano, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. Hay de acuerdo al nivel, hay tipos de inteligencia. Entre ellos está una inteligencia débil o específica, programas para hacer ciertas tareas concretas, ¿no? Como por ejemplo clasificar facturas. Es una inteligencia artificial, por decirlo así, básica. Hay una inteligencia un poco ya más fuerte o más general, que es capaz de tomar decisiones, capaz de razonar como humano. Todavía eso está en desarrollo, pero vamos a ver de aquí con algún ejemplo, que en nuestra área está, digamos, de alguna manera avanzada. Por ejemplo, podemos cargar estados financieros a ChatGPT y entonces ChatGPT puede hacer un análisis y diagnóstico financiero, proponernos estrategias, etcétera. Con lo que a nosotros nos puede costar horas, de repente días, inclusive para investigar muchas cosas, entonces el tema de la inteligencia artificial lo hace en cuestión de segundos, ¿no? Lo que a nosotros nos puede llevar más tiempo. También hay una inteligencia artificial generativa capaz de generar contenido originales como textos, imágenes, códigos, ¿no? Entre ellos estamos hablando del chat GPT. Muy bien, entonces nosotros tenemos accesos, o sea, cualquiera de nosotros a ChatGPT. Hay un ChatGPT, por decir básico, y a otras alternativas, y sí tiene limitaciones, por supuesto, por ser básicos, pero hay una suscripción que uno puede hacer y entonces hacer unas consultas un poco más detalladas. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué tiene que ver la innovación y la inteligencia artificial con la profesión contable? El tema de la innovación tiene que ver no solamente con la profesión contable, sino con todas nuestras actividades. La innovación especialmente con el tema de los negocios. Los negocios constantemente están innovando y entonces la contabilidad precisamente se encarga en este caso, informar sobre la situación económica, financiera, resultados de los negocios. Entonces la contabilidad un poco que va detrás de los negocios. Los negocios cambian, innovan, la contabilidad tiene que ir en ese sentido. Las normas internacionales de información financiera que ha hablado el profesor Julio van en ese sentido, van siguiendo los cambios, las innovaciones dentro de los negocios. Entonces, de alguna manera, nosotros como contadores, producto de esta innovación de las otras áreas, estamos también obligados a ir innovando. ¿Por qué? Porque ahora hay negocios internacionales, ustedes conocen los diversos grupos multinacionales que existen, entonces, ¿cómo llevar una contabilidad de esos grupos? Pues no se puede hacer sino a través de la tecnología, a través de la
innovación. Entonces, como contadores estamos obligados de alguna manera a adaptar la nueva tecnología, adoptar también, nosotros también adoptar esas tecnologías y adaptarnos a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo aporta el tema de la inteligencia artificial a la innovación contable? Entonces, seguramente muchos hemos estudiado cuando todavía no teníamos fácil acceso a las computadoras. La contabilidad era manual, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora, este, esas tareas repetitivas pues ya se automatizan y que ustedes conocen porque tienen experiencia también en eso. Ahora, la ventaja donde ya se va sintiendo es el tema de la capacidad analítica. Entonces, la inteligencia artificial aumenta la capacidad de analizar datos. Entonces, podemos en cuestión de segundos resumir y llegar a conclusiones, análisis y conclusiones sobre los diversos datos que carguemos a los programas o a los sistemas con los que estemos trabajando. También la inteligencia artificial pues mejora la toma de decisiones basada precisamente en esa cantidad de datos. Permite trabajar Big Data en tiempo real, entre otras situaciones. Entonces, ¿cuál es la tendencia global en el tema de la contabilidad? Va hacia la automatización de los procesos contables, los cuales serán prácticamente a un 100% en los próximos años. Entonces, hacia eso apunta. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como contadores? Yo creo que de aquí vamos a comentar sobre ello. ¿Cuáles son nuestras funciones? Nuestras funciones tradicionales, por ejemplo, es el registro contable, conciliaciones, elaborar reportes financieros, las declaraciones tributarias, cumplimiento normativo, auditoría y control interno, el análisis financiero, planeamiento estratégico, asesoría empresarial. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos actualmente como contadores? Precisamente, nosotros nos tenemos que adaptar a estas nuevas tecnologías que están acompañando en el desarrollo de estas funciones. Hay más áreas, por supuesto. He considerado ahí algunas principales, pero hay muchas más funciones del contador. Pero en todos ellos está, digamos, inmerso actualmente la inteligencia artificial, el uso de tecnología, que ya hemos dicho ayuda, en este caso, a agilizar procesos, a tener información de manera más rápida, en cuestión de segundos a veces, y, por supuesto, a la mejor toma de decisiones, porque la información está analizada de una manera más rápida y más profunda a veces. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, aplicaciones de la inteligencia artificial en contabilidad. Habla de una automatización inteligente. eh, entonces, se pueden programar y se cuenta con sistemas que ayudan a registrar las transacciones, a leer facturas, a hacer conciliaciones automáticas, alertar de errores contables, entre otros, ¿no? Lo que, lo que a veces las personas que trabajan en diversas áreas de la empresa les dicen hay que hacer algunos robots, ¿no? Entonces los robots son esos sistemas que te ayudan a hacer muchas operaciones de manera automática, ¿ya? Sin la presencia del humano. Lo que hace la persona es programar y empieza el mismo sistema, los programas a trabajar. Se puede también aplicar en auditoría, detección de fraudes. La inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos y detectar, por supuesto, patrones inusuales, ¿ya? Entonces, alerta en ese sentido. En planeamiento financiero, los modelos de inteligencia artificial, este, permiten prever flujos de caja, evaluar riesgos, simular escenarios. Entonces, la inteligencia artificial se puede, por ejemplo, integrar con el Excel, con Power BI y reflejar mejores informes, por supuesto, basados en estas bases de datos que estamos hablando. Entonces, la inteligencia artificial hay que mirarla como un aliado del contador estratégico. De aquí explicamos algo en lo que no nos puede reemplazar todavía.
Este, la inteligencia artificial entonces nos lleva de ser un contador, de repente que todavía estamos muchos centrados en la parte operativa, a ser un contador más estratégico, o sea, más a mirar el largo plazo de la empresa, más a mirar en proponer estrategias para la mejora de la organización, para en sí elevar el nivel competitivo de todas las entidades en las que podemos participar. Entonces, nos permite hacer un análisis de datos, Big Data más inteligencia artificial, lo cual pues nos brinda mayores beneficios en cuanto a la calidad, en cuanto al tipo de información. Los dashboard también inteligentes como Power BI, más en este caso este aplicativo o esta herramienta de Microsoft Copilot. También decisiones basadas en los insights generados por inteligencia artificial. Entonces son todos estos principales beneficios que podemos tener de combinar inteligencia artificial con las diversas alternativas, con las diversas herramientas que ya existen. Dentro de los más conocidos tenemos por ejemplo, el ChatGPT en redacción de informes contables. Ya, disculpen que tuve una... Ya, vamos Muy bien, entonces estábamos comentando. Disculpe, señor Manuel, creo que se le cortó la presentación. Sí, eso es lo que estaba viendo. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Ahora sí le podemos escuchar mejor. Ya. Sí, justo estaba preguntando ese temita. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces estábamos hablando de lo que es el chat GPT y entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? Todos tenemos acceso a chat GPT. Lo que pasa es que sí hay versiones que son libres y una versión donde hay que pagar una suscripción. Entonces, si uno paga una suscripción, puede cargar, por ejemplo, reportes en Excel y redactar informes contables. De manera libre se puede, pero habría que pegar la información. Ya, copiarla y pegarla al ChatGPT o a otro de las alternativas que existen. También pueden utilizarse para interpretar normas de cualquier tipo, tributarias inclusive. Entonces, uno puede cargar a estos sistemas las normas y pedirles un resumen, pedirles que analice ciertas situaciones y de alguna manera te ayuda, ¿no? No son, eso es lo que todavía el, esta inteligencia artificial, lo que no ha reemplazado hasta este momento es el criterio. O sea, la inteligencia artificial no puede reemplazar al contador. No, la inteligencia artificial todavía no puede firmar estados financieros. No puede reemplazar la parte ética del contador, su criterio, eso no lo puede reemplazar. Entonces, todavía ahí nosotros tenemos un campo de acción. Lo que te diga la inteligencia artificial te ayuda muchísimo, pero no es la última palabra. El que tiene la última palabra hasta este momento todavía es la persona. Muy bien, entonces por eso acá podemos utilizar estos programas para que nos ayuden a interpretar, por ejemplo, normas, pero definitivamente que no es lo último. Uno todavía tiene la opción
de tomar decisiones en ese sentido. También ayuda para el tema de la capacitación y consulta técnica al instante. Yo dicto en varias instituciones y a veces utilizo la inteligencia artificial para que me ayude a preparar clases, ¿no? Para que me ayude a preparar consultas, preguntas, etcétera. Entonces es una herramienta muy potente también para la educación en la parte contable. Muy bien, vamos a ver qué puede hacer ChatGPT hasta este momento. Hasta este momento, todavía tiene sus limitaciones. Seguramente van a ser superadas a futuro. Puede ser, puede hacer análisis de datos estructurados como Excel, o sea, lo que ya había comentado antes. Uno puede subir archivos directamente en hojas de cálculos con miles de filas. Puede ayudar a analizar tendencias, realizar estadísticas descriptivas, crear gráficos, detectar errores, generar reportes ejecutivos. Procesa datos en grandes volúmenes. ¿Ya? Podemos ayudar o el ChatGPT puede ayudar a automatizar algunas tareas, limpiar datos, generar formatos, transformar columnas, separar datos o unir tablas. ¿Ya? Por ejemplo, puedes subirle una información desordenada y puedes pedirle que te la ordene, ¿ya? Entonces, puedes tener varios textos y decirle, ordénamelo sin eliminar información, por ejemplo. Entonces ya el ChatGPT o el, la IA que estés utilizando te va a hacer lo que tú le digas, ¿ya? Eso sí, de aquí vamos a ver algún ejemplo para que vean cómo uno tiene que plantear adecuadamente las preguntas para que la información, digamos, te la devuelva como tú la estabas esperando. Muy bien. ¿Qué limitaciones existen? Todavía existen muchas limitaciones en el tema de la inteligencia artificial, al menos la que está accesible para nosotros. Para cualquier, digamos, eh, persona que quiere consultar en Internet. En este caso, los tamaños de los archivos. Aceptan, por ejemplo, hasta 100 megabytes y si superan, hay que tratar digamos, de hacer las consultas en varias cantidades, ¿no? O sea, disminuir el tamaño de esta cantidad de megabytes. Em, El otro tema del ChatGPT es que no reemplaza los software, ¿ya? No reemplaza a ninguno de los sistemas que tengan actualmente las empresas. Es una herramienta adicional, es una herramienta de ayuda, pero no puede reemplazar todavía a ninguna de ellas. No tiene acceso a, en este caso, a base de datos de las empresas, ¿ya? O sea, ChatGPT no es que yo lo voy a enlazar a mi base de datos y me va a dar la información que yo quiero. No. Sí puede ayudarte a plantear preguntas de consultas en SQL. SQL es una herramienta que te permite plantear consultas a tus bases de datos. ¿Ya? Entonces, imagínate, bueno, ya los que conocen de base de datos seguramente me entienden, ¿no? Entonces, en la base de datos tú acumulas información, entonces tienes tanta información acumulada y de ahí cómo vas extrayendo la información que tú quieres. Entonces para eso existe el SQL. SQL es en este caso la herramienta que me va a permitir extraer de esa base de datos la información que yo quiero. Por ejemplo, imagínense una base de datos de los centros comerciales. Todos los clientes que tienen a nivel nacional. ¿Cuántos clientes tienen? Entonces supongamos que quieren extraer solamente a los clientes de Piura. Entonces, a través de su SQL, plantean una consulta y dicen extraer solamente a los clientes de Piura, por ejemplo. Entonces, esa parte, esa función de SQL no lo puede hacer ChatGPT. ¿Ya? No lo puede hacer. Eso sigue, digamos, en manos de SQL. Ahora, lo que puede hacer ChatGPT es ayudarte a plantear consultas en SQL. Eso sí te puede ayudar a hacer. O sea, cómo pedirle la información a tu base de datos. Esto es lo que te permite. Luego, eh, hasta aquí, bueno, hay una diapositiva que
no la, no sé por qué no se me cargó. Este, ¿En qué no nos ha reemplazado la inteligencia artificial? La inteligencia artificial hasta ahorita no ha reemplazado al criterio humano. O sea, ¿dónde nosotros seguimos teniendo ventajas sobre la inteligencia artificial? Precisamente en nuestro criterio, ¿ya? La inteligencia artificial son máquinas, ¿no? Son máquinas programadas para tomar decisiones, para pensar, etcétera, pero no están programadas, digamos, para reemplazar al criterio humano. O sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, me puede recomendar implementar una tienda en Lima, por ejemplo, una tienda en Lima. Entonces, pero yo como humano todavía tengo, digamos, ese poder de decidir en función de repente a otros criterios que la inteligencia artificial no ha considerado. ¿Ya? Entonces, el criterio humano todavía no ha sido reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, el criterio del contador no ha sido reemplazado por la inteligencia artificial. El contador no ha sido reemplazado por la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial no puede firmar estados financieros. O sea, el hecho que la inteligencia artificial me arroje de repente estados financieros, de repente me brinde un análisis financiero, un plan financiero, eso no significa que necesariamente esté correcto. Entonces, ahí entra en juego el criterio del contador público colegiado. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer ahí como profesionales para no dejarnos de alguna manera desplazar por la inteligencia artificial? Tenemos que desarrollar nuestro pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico lo vamos, ¿qué implica? Por ejemplo, si la inteligencia artificial me arroja un análisis financiero, entonces se entiende que yo tengo que saber análisis financiero para verificar si lo que la inteligencia artificial está evaluando es correcto o no. Lo que propone la inteligencia artificial es correcto o no. Entonces, no nos está reemplazando en esa parte, ¿no? Y esperemos pues que no vaya a ser así. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo utilizar entonces la inteligencia artificial en contabilidad y finanzas? Ya siendo un poco más específicos. En el análisis financiero y contable, aquí lo podemos utilizar muy bien. Automatización de tareas contables también. Esto ya se requiere también de programación, por supuesto. Elaboración de reportes e informes. Apoyo en presupuestos, planeamiento financiero, asesoría tributaria y normativa. Todavía la inteligencia artificial aquí lo considera en un nivel básico. ¿Ya? Entonces, no se confíen que si la inteligencia artificial les da una respuesta tributaria, eso es algo básico. Todavía no está a un nivel avanzado. Entonces, el contador todavía tiene ahí un margen donde seguir desempeñándose en una tributación avanzada, ¿no? Educación financiera y contable, lo que ya he mencionado. La inteligencia artificial te puede hacer, por ejemplo, asientos contables. Tú le puedes plantear una pregunta de cómo registrar una compra y te indica cuál es el asiento contable. Entonces, por eso es una herramienta muy importante para reforzar nuestra profesión, pero no es una herramienta para reemplazarnos al menos en el 100% de nuestras funciones. Muy bien, vamos a continuar. Eh, Acá hablábamos de cómo utilizar la IA en la contabilidad y finanzas y para vamos a ver sobre análisis y diagnóstico, sobre planeamiento financiero, sobre análisis FODA y sobre planeamiento. Bueno, estoy repitiendo planeamiento. Muy bien. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman si se escuchan. Sí, sí le escuchamos, señor Manuel. Bien, gracias. Si en algún momento no se escucha, me avisan, ¿ya? De Gracias. acuerdo. Muy bien, yo les he hablado de ChatGPT, pero por lo general, personalmente utilizo esta plataforma que se denomina Mónica, ¿ya? Que también es de inteligencia artificial. Eh, Me gusta más ChatGPT personalmente, pero voy a utilizar Mónica porque en Mónica sí estoy suscrito, ¿no? ChatGPT lo utilizo de manera gratuita.
Me gusta un poco más la redacción, el tipo de redacción de ChatGPT, ¿no? Es más, el- lo veo más práctico, ¿no? Más, más entendible a veces. Muy bien, entonces vamos a trabajar ahorita sobre el caso de Mónica. Aquí tienes, por ejemplo, la opción para hacer la consulta en el chat y aquí ustedes ven este, esta imagen como clic que es para anexar precisamente estados financieros o cualquier documento que tú le quieras consultar. Entonces para eso voy aquí a cargar un estado financiero, ¿ya? Voy a cargar un estado financiero. Entonces, eh, aquí he indicado el archivo, o sea, como cuando vas a enviar un correo, ¿no? Cuando vas a enviar un correo con un archivo adjunto, igual ingresas y cargas tu estado financiero. Aquí, por ejemplo, le podemos hacer una pregunta sencilla. El tema es que cuando le hacemos preguntas sencillas, no bien detalladas respecto de lo que queremos, entonces, la pregunta también la respuesta va a ser simple también, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hacerle una pregunta simple y se van a dar cuenta cómo la respuesta es simple. Entonces, si tú quieres tener una buena respuesta de la inteligencia artificial, tu pregunta también tiene que ser muy adecuada, específica, muy clara, para que la inteligencia artificial sepa lo que le estás pidiendo, ¿ya? Vamos aquí a hacerlo simple y de repente no les va a gustar la respuesta que les va a dar, pero es una forma de aprender, ¿ya? Entonces, es una forma de aprender hasta que uno ya sabe cómo funciona esto y va mejorando sus preguntas. Muy bien. Vamos a indicarle realizar. ¿Ya? Aquí en esta parte donde se puede redactar, yo voy a indicar realizar el análisis y diagnóstico financiero vamos a indicar de los 3 últimos años. ¿Ya? Muy bien, de los 3 últimos años, vamos a ponerle en la tilde a la U. Entonces, acá en la parte derecha, ustedes ven de mi pantalla una flechita. Y aquí ustedes ven que dice 54. ¿Ya? ¿Qué significa ese 54? Como yo les comenté que aquí sí estoy suscrito y no se paga mucho, acá creo que pago como $5 al mes, no se paga mucho, me permite hacer 200 preguntas, o sea, 200 preguntas. Y, y bueno, si doy clic acá, luego va a bajar, me van a quedar 53 preguntas, etcétera. Vamos a darle clic ahí para ver qué respuesta nos da. Y ahí está, en este caso, Mónica trabajando. Ya. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, vamos a ver la respuesta. Dice, la respuesta que nos da Mónica, en este caso, esta IA. Dice, para realizar el análisis y diagnóstico de los últimos 3 años, podemos enfocarnos en varios aspectos claves de los estados financieros. Situación financiera, resultados y flujo efectivo. Aquí tienes un resumen. Entonces me da el estado de situación financiera, cuánto tiene de activos totales, pasivos totales, patrimonio total de los últimos 3 años. Observaciones, dice, los activos totales han disminuido de 2022 a 2023, lo que podría indicar una reducción en la inversión o desinversión en activos. También, los pasivos también han disminuido, lo que puede ser positivo si refleja una reducción de deuda. Muy bien. El patrimonio ha disminuido, lo que podría ser preocupante si continúa esa tendencia. Son algunas observaciones. Está planteando solamente con la pregunta que le hemos realizado y con el archivo cargado. Ingresos de actividades ordinarias nos está mostrando acá, estado de resultados, y nos está también mencionando la ganancia o pérdida neta del ejercicio. Dice,
dentro de las observaciones, dice, los ingresos han disminuido del 2022 al 2023, lo que podría indicar una disminución en las ventas o servicios. La ganancia neta también ha disminuido significativamente, lo cual es una señal de alerta sobre la rentabilidad. Estado de flujo efectivo también hace su revisión. Los flujos de efectivo de actividades de operación, los de actividades de inversión se está yendo directamente a los saldos. Luego, los flujos de efectivo de actividades de financiamiento o de financiación. Muy bien, ¿qué observaciones hace al respecto del flujo, del estado de flujo efectivo? Menciona, el flujo efectivo por actividades de operación ha disminuido, lo que podría indicar problemas en la generación de efectivo de las operaciones principales. Las actividades de inversión han tenido salidas de efectivo consistentes, lo que podría ser una señal de inversión en activos. ¿Ya? Entonces ya te está dando acá algunas ideas de por qué se están dando esos movimientos. No es definitivo, te está dando algunas ideas, ¿no? Las actividades de financiación muestran una disminución en la obtención de fondos, lo que podría reflejar una mejor dependencia de financiamiento externo. Conclusión, el análisis muestra una disminución en activos, ingresos y ganancias netas, lo que podría indicar desafíos financieros que la empresa debe abordar. Es importante investigar las causas detrás de estas cifras para tomar decisiones estratégicas correctivas. Muy bien, como se dan cuenta, este, hemos planteado una pregunta no tan específica, realizar un análisis y diagnóstico financiero de los últimos 3 años y la inteligencia artificial hace su trabajo en función a lo que le hemos cargado, la información cargada y también a la pregunta planteada. Esto puede mejorar, por supuesto. Podemos mejorarlo con una pregunta un poco más específica. Por ejemplo, aquí ya depende de cada uno de ustedes lo que requiera consultar. Podríamos plantear que nos explicar, un ratito, explicar la situación de la liquidez, riesgos y recomendaciones para el próximo año. Considerar los ratios. Muy bien. Entonces, a veces me responde, no hay información. Por lo general, aquí yo trato en cada consulta de cargar los estados financieros. Esa es una digamos, por decir así, de los hábitos que hago constantemente cuando hago la consulta. ¿Por qué? Porque a veces me responde, me dice, no hay información. O sea, como ya le hice una pregunta antes, como que esa información queda atrás y luego me va a decir no hay información. Y entonces yo mejor prefiero cargar para evitar esa pregunta. ¿Por qué? Porque ya mencioné que yo tengo 200 consultas para hacer en el mes. Entonces, y esa pregunta donde le echo y me dice no hay información, pasa como una pregunta también. Entonces me descuenta ahí las preguntas. Entonces, por eso prefiero a veces cargar la información. A ver, vamos a ver qué respuesta nos da ahí al respecto. Muy bien. Acá, por ejemplo, en esta consulta dice, para analizar la situación de liquidez, riesgos y hacer recomendaciones para el próximo año, consideramos algunos ratios financieros clave. Liquidez y te presenta el cálculo de los ratios. Inclusive están los montos para qué ha considerado. 2021 al 23. Observaciones. Dice, la razón corriente ha disminuido ligeramente, lo que indica una menor capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos corrientes. ¿Ya? Una menor capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos.
corrientes. Puede ser preocupante. O sea, como si será 1.40, 2022 1.17 y ahora está en 1.16. Entonces, por eso dice, aunque sigue siendo en el punto, en estas observaciones, en el punto número 2 de las observaciones dice, aunque sigue siendo mayor a 1, la tendencia decreciente puede ser preocupante. Entonces ya te está dando una alerta de esa situación. Riesgos, el tema del endeudamiento. Nosotros hemos preguntado por la liquidez, pero definitivamente que la liquidez está relacionada también con el endeudamiento. Por eso es que acá nos muestra, dice, razón de endeudamiento, total pasivos sobre total activos, y hace su cálculo. Total pasivos sobre activos. Entonces, como ven, los porcentajes han aumentado, ¿no? 2021, 0.75 y 2023, 0.78. Vamos a ver las observaciones que brinda. Dice, el nivel de endeudamiento es alto, lo que implica un riesgo financiero significativo. Aunque se ha mantenido estable, es importante considerar estrategias para reducir la deuda. Muy bien. Recomendaciones: mejorar la liquidez, revisar las cuentas por cobrar para acelerar el cobro, optimizar la gestión de inventarios para liberar efectivo, eh, r- en control de endeudamiento, dice, o reducir el endeudamiento, considerar la estructuración de deuda para mejorar las condiciones de pago, evaluar posibilidades de aumentar el capital a través de emisión de acciones. O sea, lo que nosotros podemos ponernos a pensar qué hacer para mejorar la liquidez, para reducir el endeudamiento, como ustedes se dan cuenta, en este caso la inteligencia artificial te lo está respondiendo en cuestión de segundos. Y eso no implica definitivamente que estemos de acuerdo con todo. Entonces, por eso es que menciono que el criterio del contador público colegiado no ha sido reemplazado por la inteligencia artificial. Todavía nosotros tenemos la última palabra en este sentido. Control de costos. Dice implementar medidas de control de costos para mejorar la rentabilidad operativa. Revisar contratos con proveedores para buscar mejores términos. Diversificar ingresos. Dice explorar nuevos mercados o productos para diversificar la fuente de ingresos. Entonces, esto es su presentación preliminar. Ahora, aquí tiene una opción. Ustedes pueden ver casi en el centro de mi pantalla un lapicito. Así como cuando nosotros queremos editar algo, no te sale un lapicito. Entonces ahí, si damos clic, te permite modificar esa reducción esa redacción o mejorarla. Por ejemplo, te dice humanizar, acortarlo, alargarlo. Vamos a darle en la opción alargarlo, a ver qué nos brinda. Vamos a ver. Muy bien. Como se dan cuenta, aquí ya está redactando algo más, ¿no? Y vamos a ver qué dice. Para profundizar en el análisis de la situación financiera de la empresa, examinaremos en detalle los aspectos de la liquidez, riesgos y recomendaciones para el próximo año utilizando ratios financieros y observaciones específicas. Y aquí te habla ya qué es la liquidez. La liquidez de una empresa es crucial para asegurar que pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Muy bien, ahí te hace una descripción. Vamos a ver en su análisis. Dice la razón corriente ha mostrado una tendencia decreciente desde el 2021, lo cual indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir pasivos corrientes con activos corrientes. Aunque la razón corriente se mantiene por encima de uno, lo que generalmente se considera saludable, el descenso es preocupante, ¿ya? O sea, el hecho que esté por encima de uno, bueno, no te garantiza ya que puedas tener una buena situación de liquidez. Lo que está preocupando aquí es la tendencia hacia abajo. Eso es lo que les preocupa. Y sugiere que la empresa podría enfrentar dificultades si esa tendencia continúa. Entonces, como se dan cuenta, en el 2021 era 1.40 la liquidez
y llega a 1.16. Entonces está mencionando esa tendencia, esa disminución. Recomendaciones, dice, la empresa debe enfocarse en acelerar el cobro de cuentas por cobrar, optimizar la gestión de inventarios. Esto liberará efectivo y mejorará la posición de liquidez. En cuanto a riesgos, ya hemos mencionado el tema de endeudamiento, ¿ya? Entonces, esos primeros, este, estas primeras, respuestas que nos dio, que estaban un poco más simple, las podemos ir mejorando. Inclusive, esta que hemos alargado aquí, la podemos seguir alargando. O sea, podemos seguirle dando, alargarlo para que vaya redactando más cosas, ¿ya? Entonces, pero tengan en cuenta que si ustedes están suscritos, cada consulta tiene un costo. Ahora, ¿lo pueden hacer de manera gratuita? Sí, también lo pueden hacer de manera gratuita, pero ¿cuál es la desventaja ahí? Que de manera gratuita tiene límites de consultas. No recuerdo cuánto es el límite, pero es bajo. Y la otra situación es que cuando son gratuitos no permiten subir archivos, no permiten subir el Excel, por ejemplo. Y ahora eh, lo que podemos hacer en una versión gratuita, si no quiero subir la información, puedo copiar la información y lo pego. Lo pego aquí donde hemos redactado la consulta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es un ejemplo de cómo lo podemos utilizar el- la inteligencia artificial que está disponible para, en este caso, la redacción de nuestros informes o para la consulta de la situación financiera que hemos visto en este momento. ¿Qué más podemos plantear? Vamos a, Voy a subir otro archivo donde tengo unos ratios financieros. Entonces, voy a subir otro archivo de Excel y aquí tengo ratios para consulta. ¿Ya? Entonces, son archivos de Excel, no son de algún otro sistema. Son Excel lo que hemos subido. Muy bien, entonces en ese archivo Excel hay un conjunto de ratios. De aquí en un momento abro esos archivos para que ustedes lo puedan ver qué es lo que hemos cargado. O permítanme a ver si lo puedo hacer de una vez. Ya, voy a mostrar el Excel. Por ejemplo, aquí tengo un archivo que es el que acabo de subir ahorita. Ese es el Excel. Entonces, en este archivo de Excel tengo ratios financieros de una empresa desde el 2018 hasta el 2023. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo subir estos ratios financieros y pedirle que me haga un plan financiero para el año que viene. ¿Ya? Entonces, depende cómo le haga la pregunta, lo va a hacer simple y si quiero que lo vaya mejorando, le voy pidiendo más cosas. Muy bien. ¿Qué más habíamos subido? A ver, quiero mostrar también acá. Había subido este estado de situación financiera. O sea, las consultas que hemos hecho hasta este momento han sido en función a en la inteligencia artificial. Estos estados financieros, que incluían hasta el estado de flujo de efectivo. Aquí está estado de resultados, eh, estado de situación financiera. Ah, bueno, en el otro archivo tengo estado de flujo efectivo. Acá está el estado de flujo efectivo. Acá está. Aquí está. Entonces, estado de flujo efectivo, estado de resultados y el a eso nos había respondido. Entonces vamos a regresar, en este caso a Mónica. He subido los ratios, ese archivo de ratios que ustedes acaban de ver. Vamos entonces a plantearle una pregunta o hacerle un pedido. Elaborar un plan financiero
un plan financiero para el siguiente año para mejorar la situación financiera actual. Ahí le puedo plantear más cosas, ¿no? Le puedo decir, puedo ser un poco más específico. Puedo decirle para mejorar la situación de liquidez, la situación de rentabilidad, etcétera. Debería ser un poco más específico. Cuanto más específico soy, su respuesta es mejor. Pero vamos a ver cómo nos responde ahí, con esa pregunta o con ese pedido. Ya, entonces los ratios financieros ya le había indicado, dice mejorar la liquidez, opciones, optimizar inventarios, gestión de cuentas por cobrar, aumento de capital de trabajo. Dentro de la optimización de inventarios dice reducir el tiempo de rotación de inventarios para liderar efectivos, ya, etcétera. Entonces ahí como se dan cuenta, su propuesta no está estableciendo ningún parámetro, ningún indicador, etcétera, ¿no? Entonces podríamos plantearle acá lo siguiente. eh, Indicar para lo sugerido, KPIs. Ya, le vamos a pedir que plantee KPIs, a ver qué respuesta nos da. Entonces ahí ya nos está planteando objetivos. Entonces, aunque aquí, bueno, me está arrojando un error, debe ser por algún dato que no hay seguramente, pero para el tema de los ratios de liquidez corriente ya me está estableciendo una meta, ¿no? En el caso de rotación de inventarios, me está diciendo meta reducir en 10%. ¿Ya? ¿Cuál es la rotación de inventarios? Su meta reducir en un 10%. Ya me está estableciendo porcentajes. Este texto se debe estar refiriendo a la descripción del indicador, pero solamente me está en este momento planteando el objetivo en sí. Cuentas por cobrar, reducir 15%, capital de trabajo neto, incrementar en un 20%. Eso es para mejorar la liquidez. Para el tema del endeudamiento, dice ratio de endeudamiento total, reducir a menos del 75% o 0,75. Recuerden que ahorita el indicador de endeudamiento está en 0,78 o 78%. Entonces, ¿qué se plantea para el siguiente año? Reducir ese endeudamiento en 0,75. Cobertura de intereses, subirlo a 4 veces. La cobertura de intereses es un indicador que se evalúa constantemente al momento de otorgar créditos y también para evaluar la gestión en sí de la empresa. La deuda financiera total sobre EBITDA, reducirla a menos de 3,5%. Margen de utilidad neta, incrementar en un 5%. Retorno sobre el patrimonio, la meta es que sea más del 15%, el ROA, que sea más del 5%. Volatilidad de ingresos, dice reducir la desviación estándar en un 10%, gestión de riesgo 100% de exposición cubierta. Inversiones estratégicas, tener una meta en inversión en tecnología mayor al 20%, retención del talento en una meta más del 90%. ¿Ya? Y eso se pueden ampliar. Como se dan cuenta, nosotros le podemos ir pidiendo muchas cosas a la inteligencia artificial y nos va brindando la información que nosotros le pedimos. Mientras más específicos seamos, su respuesta va a ser de mejor calidad. Muy bien. Estamos sobre la hora. Estimado Jesús, Manuel, ¿qué tal? Aquí estamos. ya, estimado Jesús, muy bien, ¿no? Estoy ya terminando, estamos sobre la hora, no sé si de repente alguna pregunta antes de cerrar. Espero en principio que les Claro haya, que sí. les haya servido la ponencia, ¿no? Que les sea de utilidad.
Claro, primero agradecerte, Manuel. Has puesto aquí un tema interesante que ya muchas empresas lo vienen usando, ¿no? Para muchos es nuevo, pero también para muchos colegas ya vienen usando algunas de estas herramientas, ¿no? Y como tú dices, interviene en varios de los procesos contables, ¿no? Desde el registro de la factura. Hoy por hoy la factura se puede ingresar prácticamente casi en automático. Se pueden almacenar del correo a una carpeta en el computador en automático y subirse con el HTML al sistema y prácticamente no te demoras nada para registrar 100 o 200 facturas, ¿no? Eh, Ahí estoy mirando y también motivo a los que están atentos a realizar sus consultas, ¿no? Sin embargo, hay una consulta muy particular con respecto a si podrías tal vez dar algún monto de lo que pueda costar estas herramientas, estas suscripciones, ¿no? Diste el monto de Mónica, pero tal vez de otros que tengas tal vez de tu conocimiento. Sí, en el caso de Mónica, lo más básico cuesta alrededor de $5 por mes. Y en el caso de ChatGPT he visto que el mínimo parece que cuesta $20, ¿ya? Entonces, ese es el precio que están, digamos, ofertando ellos como lo mínimo al mes. Es, Al menos en la parte de educación, que es donde la utilizo, aplico las dos herramientas, ChatGPT y el caso de Mónica. Para Mónica, ¿por qué me suscribí? Eso fue lo que me recomendaron. Ha sido por una recomendación de un familiar, de uno de mis hermanos, me recomendó Mónica. Muy bien, entonces, pero después, como dije, ChatGPT también tiene sus ventajas. Pero ambas las necesito, ambas las aplico, ¿no? Bien, Manuel, mientras por ahí alguien se anima a preguntar, yo quisiera tal vez preguntarte, ¿no? En tu experiencia. Por ejemplo, en alguna empresa de donde he sido parte, están en un proceso ahorita de actualización de procedimientos. Tú sabes que la gestión financiera se desglosa una serie de procesos instructivos, procedimientos, políticas, ¿no? Y cómo estas herramientas te ayudan en gran manera a estructurar, digamos, todo un proceso, por ejemplo, de cobranza, de pagos o proceso de contabilización en casi un tiempo real, como tú mencionas, pero muy importante el tip que has dado de que va a depender del detalle, de la forma como tú lo pides, ¿no? ¿Habrás visto, digamos, cómo estas herramientas te pueden desarrollar por completo un procedimiento, por ejemplo, contable? En el caso de lo que conozco es por decir así, lo tradicional, la programación que hacen bueno, iba a decir los colegas, los ingenieros, para los sistemas, etcétera. Lo que sí, lo que sí sé es que el tema de la innovación tecnológica y el tema de la inteligencia artificial está, digamos, adoptándose con mucha más fuerza en las entidades, las grandes entidades del Estado, también como en las grandes empresas, por supuesto. Ya. Entonces, hoy día un poco tal vez de repente la charla, lo que hemos visto, quizás sea más de aplicación de repente para un contador más orientado a la pequeña empresa, ¿no? Porque como tú mencionas, hay también, para muchos es nuevo, pero también para otros ya es algo que lo están practicando, porque precisamente las grandes empresas tienen que competir en función de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, ¿qué es lo que busca? Reemplazar precisamente las actividades que realiza la persona. ¿Y cuál es el objetivo ahí? Reducir precisamente costos, ser más eficientes, etcétera. Entonces, las grandes empresas no se pueden quedar. O sea, por eso que dijimos al inicio, no hay marcha atrás en la adopción de la inteligencia artificial. Tenemos que unirnos o adoptarla, ¿no? Y de alguna manera seguir potenciando nuestras competencias, aquellas que no puede cubrir la inteligencia artificial. Eso no significa que inclusive
aquellas que desarrolla la inteligencia artificial no deba o deba descuidarlas, ¿no? Porque como ya mencionamos, el contador sigue manteniendo su criterio. O sea, la inteligencia artificial te puede dar toda la información que tú tengas, pero el criterio del contador, digamos, es el que va a validar lo que dice la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, yendo más específico a tu pregunta, como te mencioné, ahora las grandes corporaciones pues están haciendo, este, invirtiendo mucho en inteligencia artificial porque cuentan con infinidad de datos. Entonces, cuentan con muchísimos datos. Entonces, ahora lo que hacen es tratar de invertir para aprovechar esos datos. Y también, lógicamente, para reemplazar a las personas en las diversas funciones que hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas actualmente a los centros comerciales, ya hay cajeros que donde, digamos, son máquinas, prácticamente es un autoservicio. Tú pagas ya sin la presencia de una persona, ¿no? Entonces, como te das cuenta, la inteligencia artificial o la innovación tecnológica va en ese sentido, ni reemplazando a personas, ¿no? Muy bien, Manuel, gracias. Sí, definitivamente es eso. Yo, por ejemplo, he visto de que las empresas están apuntando a automatizar prácticamente todos los procesos contables, ¿no? Desde el registro de la factura, desde la generación del orden de compra, desde las órdenes de servicios, absolutamente todo, 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 todo. Y nosotros, los colegas, tenemos que estar, pues, atentos y prepararnos para no quedarnos ahí atrás porque ya los jóvenes, por ejemplo, que están saliendo de las universidades, ya están saliendo con estos conocimientos, con estos programas que ayudan justamente a la automatización, a la tecnología, y no nos podemos quedar. Entonces, esta charla ha sido muy interesante para los que quieren profundizar. Si alguien desea el material, se puede contactar ahí con los encargados de la Junta para que Manuel le haga llegar. Y bueno, nada, Manuel, muchas gracias. Nos ha ganado el tiempo.